Hola, bienvenido a un nuevo video. En este vamos a ver la técnica de vibrato de garganta. Vamos a usar una armónica de do letra C, que es la que más o menos todos tienen para el estudio. Ya tenemos que tener un control en los bending. Y bueno, no es una técnica fácil, lleva mucha práctica, incluso hasta años te puede llevar, pero no es imposible de hacer. Y yo considero que es la técnica más codiciada de los armonicistas, así que te voy a tirar algunos tips que me sirvieron a mí para más o menos hacerlo. Así que arrancamos. Bueno, lo primero, el vibrato se hace sobre una nota aspirada, larga, sin corte. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pulsamos el aire en el 4, sin cortar la nota. No. Si se corta no va a salir. Lo segundo es pensar que tosemos para adentro. Entonces si lo sumamos a ese 4 aspirado largo sin corte, va a salir un trémolo. Se tiene que mover un poco la garganta. Y lo más difícil de todo, por eso es difícil el vibrato, es tratar de que esa tos para adentro no salga cortada, sino que el aire, en vez de hacer, haga el vibrato, sin llegar a cortarse. Se tiene que mover eso. Y lo que lleva mucho tiempo de práctica es lograr también manejar un poco la velocidad del vibrato. Al principio quizás salga rápido. Lo que tenemos que tratar con el tiempo es lograr una velocidad. Achicarla un poco la velocidad, ¿no? Ir manejando esta glándula de garganta que se llama glotis, que es muy difícil de manejar. A mí mucho no se me ve porque, bueno, tengo el cuello grande, pero a mucha gente se le nota cuando hace los vibratos que se mueve mucho acá. Vamos al 2. Si sale cortado es que para la nota soplada queda muy bueno. Pero en este caso estamos en el vibrato de garganta, nota aspirada. Quizás un poquito ahogado, esa nota larga. Y lo que tenemos que hacer para que salga es en todas las improvisaciones que hagamos, estemos practicando, estemos tocando, meterlo el vibrato que se va a ir ablandando solo. De esa manera se va a ir ablandando solo, lleva tiempo, no es fácil. Acordate, aire, uniforme, tos para adentro. Se tiene que mover la glotis, tratar de que no se corte ese aire. Si no queda un trémolo, no queda un vibrato de garganta. Y con esas cosas, con mucha práctica, yo creo que vamos a terminar sacando el vibrato.
Es mucha práctica y termina saliendo. Bueno, espero que te hayan servido estos consejos. Nos vemos en un próximo video. Mando un saludo para todos. Espero que se suscriban al canal. Un saludo para todas.